La regencia de Serrano se inicia bastante revuelta. Los republicanos de provincia se enfrentan a la dirección de Madrid, ya que quieren construir una república desde abajo, reconstruyendo las juntas revolucionarias, pactando entre ellas y enfrentándose al gobierno. Para ello, desde mayo de 1869 se empezaron a reunir formando pactos. El Pacto de Tortosa unió a los territorios de la ex Corona de Aragón, los pactos de Córdoba a los territorios de Andalucía, Extremadura y Murcia, el Pacto de Valladolid a la zona de Castilla, el Pacto de Santiago de Compostela a Galicia y el Pacto de Eibar a los vascos. Todos estos grupos se reunirían el 30 de junio de 1869 para constituir el Pacto Nacional o Pacto General. En ese Pacto Nacional, el Consejo Federal de los Republicanos proclamó la República Democrática Federal. Pero este Pacto General no llegó a constituirse por falta de unidad entre los republicanos, y de ahí salió una facción de los republicanos que es el republicanismo unitario. Las características generales de las sublevaciones republicanas durante la regencia de Serrano fueron espontáneas y descoordinadas, y no contaron en ningún momento con los militares. Reivindicaban la abolición de las quintas, el reparto de tierras entre jornaleros, la autonomía municipal y la confederación de municipios en cantones. La respuesta del regente Serrano a estas sublevaciones republicanas fue la utilización del ejército. Desempolvó la ley de 1821 sobre conspiraciones y causas y a la rebelión armada. Declaró el estado de guerra y suspendió las garantías constitucionales. Esto produjo la primera crisis de gobierno, ya que disgustó a los progresistas radicales de Zorrilla y a los demócratas de Cristino Martos. Casi nada más constituirse la regencia de Serrano, hubo un cambio en la Capitanía General de Cuba. Domingo Dulce fue sustituido por Antonio Caballero Fernández de Rodas. La situación que se encontró el nuevo capitán general era un ejército mal pagado, los hospitales estaban llenos de enfermos por las enfermedades tropicales, la comida era escasa y mala, los uniformes eran incompletos y de mala calidad y escaseaban las tiendas de campaña. El gobierno de Prim estaba totalmente convencido ante el informe de situación del ejército de la incapacidad española para mantener la guerra de Cuba, y en agosto negoció con Estados Unidos. Hizo una propuesta Prim al presidente de los Estados Unidos que consistía en lo siguiente: concesión de amnistía, un referéndum en Cuba sobre la independencia. En caso afirmativo, España abandonaría y Estados Unidos pagaría a España una indemnización. El presidente norteamericano, Ulysses Grant, hizo una contraoferta al gobierno de Prim, una oferta de compra y ayuda militar. Cuando se hizo público estas negociaciones del gobierno de Prim, hubo protestas en el Congreso de Diputados y también dentro del gobierno. Los ministros de ultramar y guerra eran contrarios a la concesión de la independencia. Al hacerse pública estas negociaciones secretas, Prim se desdijo de todo, pero realmente no coló. Y para rematar estos momentos de violencia y de crisis en los inicios de la regencia de Serrano, en el verano de 1869, el pretendiente carlista Carlos VII se alzó en Figueras, pero no consiguió el apoyo prometido de la guarnición y volvió a Francia. Desde allí intentó formar un ejército comprando armas y uniformes, alrededor de 100 fusiles usados, y llegó a reclutar hasta 150 hombres. Pero tuvo graves dificultades en el reclutamiento, ya que la policía francesa requisaba las armas de los viajeros y Carlos VII abandonó la idea. Lo volvió a intentar en Pamplona, donde sí que obtuvo el apoyo de la guarnición, pero volvió a fracasar y regresó a Francia. Sin embargo, en Castilla obtuvo mejores resultados en pueblos de Ciudad Real, León, Palencia y Soria.
¿Por qué los pueblos de Castilla se unieron al carlismo? Eran totalmente contrarios a la política anticlerical que estaba llevando el gobierno y también por el tema de la desamortización. Querían recuperar las tierras comunales y propios de los ayuntamientos. En el mes de octubre, Cabrera aceptó por fin ser el jefe de la sublevación, pero puso una condición a Carlos VII. Debía salir de España. Este se marchó a Ginebra y dejó a Ramón Cabrera que dirigiera la sublevación. Pero al poco tiempo entró en conflicto con los neocatólicos, los cuales tenían una opinión de Cabrera un poquito, que se había hecho un poquito liberal, por decirlo de alguna manera. Estos enfrentamientos terminaron con la dimisión de Cabrera de liderar la sublevación el 1 de marzo de 1870. En la primavera de 1869, Carlos VII encomendó la dirección de un nuevo alzamiento a Cabrera, que puso como condición que don Carlos no actuara por su cuenta, condición que incumplió al acercarse a la frontera. El conde de Morella, contrariado por lo que juzgó como precipitación, informalidad e improvisación, presentó como excusa su estado de salud para comunicar su dimisión. De nuevo don Carlos tuvo que recurrir a su pesar al conde de Morella, esta vez prometiéndole plenos poderes. Cabrera aceptó de nuevo en octubre la dirección del carlismo y trató desde entonces de relanzar el partido Asociación Católico-Monárquica, apostando por la vía política y electoral y preparando simultáneamente apoyos militares que permitieran un golpe de mano en caso de que fuera necesario. Pero las desconfianzas mutuas persistieron y el conde de Morella presentó su dimisión irrevocable en marzo de 1870. Esta vez la ruptura fue definitiva. Una campaña trató de presentar a Cabrera como desafecto y liberal y erosionar su prestigio entre las bases carlistas. El conde de Morella conoció la campaña y su procedencia, y como consecuencia su distanciamiento del representante carlista se hizo aún mayor. Sin desdecirse de sus principios, siempre consideró que don Carlos no era el rey que convenía a España. Un mes después de la dimisión de Ramón Cabrera, los carlistas se reunieron en Suiza, en el Congreso de Vevey. El objetivo de este congreso era evitar la división del carlismo. En dicho congreso, Ramón Cabrera quedó apartado, no expulsado de la organización, y los carlistas cambiaron la estrategia, abandonaron la lucha armada para participar en las elecciones. Para ello se creó el Partido Comunión Católica Monárquica y también se crearon asociaciones de católicos. El programa de dicho partido era la unidad católica, respetar los fueros y unas cortes estamentales. Volviendo al gobierno de Prim, tras los inicios convulsos con las sublevaciones republicanas, decretaron la Ley de Libertad de Imprenta, con lo cual se suprimía la censura previa. Esta ley tenía un objetivo, que era volver a acercar a los demócratas al gobierno. Pero la ley estrella de este gobierno fue la reforma financiera que va a protagonizar el ministro de Hacienda, Laureano Figuerola, ya que la situación de España en estos momentos era bastante calamitosa. Al tiempo que aumentaban los gastos, la deuda española ascendía a 22.000 millones de reales. Antes de contaros en qué consistió la reforma financiera de Figuerola, vamos a conocer al ministro y también la historia de la peseta, que se convertirá en moneda oficial española. Nació en Calaf, Barcelona, en 1816. Estudió Derecho. Contribuyó a la normalización y unificación de la enseñanza en la década de 1840. Entre 1847 y 1853 ejerció como catedrático de Economía Política y Derecho Político y Administrativo en la Universidad de Barcelona y posteriormente viajó a Madrid, donde fue también catedrático. Fue elegido diputado por el Partido Progresista durante el Bienio Progresista. En 1860
fue cofundador de la Sociedad Libre de Economía Política, que defendía el librecambismo y la necesidad de transformar las estructuras políticas del régimen. Participó en la Revolución de 1868 y fue nombrado ministro de Hacienda de los gobiernos provisional y de Juan Prim. Intentó favorecer el desarrollo del capitalismo en España mediante la implantación de una política liberal. Intentó introducir el impuesto sobre la renta, pero fracasó debido a las dificultades en su recaudación. Tropezó también en su intento de reducir la deuda. La escasa efectividad de sus medidas llevó a una situación de bancarrota, que se mantuvo durante todo el sexenio. Por el contrario, sí que tuvo éxito en la reforma monetaria, que estableció como base la peseta, pero la medida estrella de su programa económico fue la abolición del arancel, que eliminaría todas las restricciones tanto para las exportaciones como para las importaciones, y provocaría grandes tensiones con los industriales catalanes. Las duras críticas que recibió su gestión le impulsaron a dimitir. Durante el reinado de Amadeo I se afilió al Partido Radical y en 1872 fue nombrado presidente del Senado. Al abdicar el rey, votó a favor de la instauración de la Primera República. Con el regreso de la monarquía a España, fue cofundador de la Institución Libre de Enseñanza en 1876 y continuó su actividad política ligada al republicanismo hasta 1883. Tras un breve paso como concejal del Ayuntamiento de Madrid, presidió la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas hasta su fallecimiento en 1903. Tenía 87 años. Dicen que mi nombre es de origen catalán, diminutivo de la palabra pieza. En la Edad Media me utilizaban para designar el real de A2 y en el siglo XV me aplicaron a monedas de plata. Todos los españoles me conocieron por mi nombre durante la Guerra de Sucesión del siglo XVIII. El archiduque Carlos de Austria, que tenía su corte en Barcelona, acuñó grandes cantidades de reales de A2 y cuando inundé el mercado castellano se popularizó mi nombre. La primera moneda con mi nombre se acuñó en Barcelona, durante el reinado de José Bonaparte. Había de media 1, 2 y 5 pesetas. A esta última la llamaron duro. En la inscripción se proclamaba a Fernando VII como rey de España. Isabel II mandó acuñar monedas de 1 peseta, para pagar a las tropas que luchaban en la guerra carlista. Por eso a los mercenarios a sueldo que defendieron sus derechos al trono los llamaban peseteros. Mi gran día llegó el 19 de octubre de 1868, cuando me convertí en la Unidad Monetaria Española. En mi anverso había una matrona con una rama de olivo en la mano, sentada sobre los Pirineos y con el peñón de Gibraltar a sus pies, el título de gobierno provisional y el año 1869. En mi reverso aparecía el escudo de España. Meses más tarde se paró mi fabricación, cambiándome la leyenda por la palabra España. Durante el reinado de Alfonso XIII hubo 4 acuñaciones, siempre con el retrato del rey. Por eso, entre el pueblo adquirí nombres diferentes según la época: el Pelón, de Bucles, de Tupé y de Cadete. En la Segunda República reapareció en mi anverso la matrona con la rama de olivo en la mano, y en la Guerra Civil me empezaron a llamar la Rubia, al cambiar el metal por una aleación de color dorado. Pero a la imaginación popular le pareció más romántico otorgar mi color dorado al rubio de la larga melena del retrato femenino que aparece en mi anverso. También me emitieron en papel, debido a que la industria bélica necesitaba metal para fabricar las vainas de las balas. Desaparecí como moneda oficial el 1 de enero del 2002, con la llegada del euro. Las soluciones que dio Laureano Figuerola para salir de la crisis económica fueron las siguientes. Primero realizó una nivelación presupuestaria. En segundo lugar, pidió préstamos y puso como garantía las minas, que estaban liberalizadas desde el mes de enero. En 1870, las minas de mercurio de Almadén fueron para la Casa Rothschild, hipotecadas. Las minas de cobre de Río Tinto para los ingleses, puestas en venta. Pero la medida
estrella de Figuerola fue la Ley de Bases Arancelarias del 12 de julio de 1869, que consistía en la supresión o la reforma de tributos que obstaculizaban la libertad de comercio o la circulación de mercancías. Esta ley suprimía restricciones para importar y exportar, eliminaba derechos extraordinarios sobre las mercancías extranjeras y ponía un arancel máximo de un 15% que iría disminuyendo progresivamente. Según Figuerola, esta ley conseguiría como consecuencia la bajada de los precios españoles. Pero se encontró la ley con la oposición de los empresarios españoles, ya que perdían un negocio seguro, como era el monopolio del comercio interior y las subvenciones que daba el Estado a sus empresas. Pero Figuerola no confiaba mucho, no estaba muy seguro que invirtiendo en los negocios españoles fueran competitivos en el mercado internacional, ya que fabricaban a bajo coste con una maquinaria totalmente anticuada. Los resultados de esta ley fueron una diversificación de las exportaciones, cambios en las importaciones esos cambios se produjeron en menos alimentos y más en materias primas. Se crearon puestos de trabajo, sobre todo en la extracción de materias primas, y como resultado negativo podemos decir que los inversores europeos no crearon empresas en España, sino que se llevaron la materia prima a su país. En 1875 esta ley arancelaria de Figuerola será abolida. Otra cosa que nos ayudó a salir de la crisis, a paliar la crisis económica, fue la compra de 1.400 millones de bonos del Estado realizada por el Banco de París el 24 de marzo de 1870. Detrás de esta operación, o favoreciéndose mejor de esta operación, encontramos a los empresarios españoles que a partir de ahora sí que comprarán deuda española con la garantía de que un gobierno extranjero está detrás de ella y facilitará la devolución de las inversiones. 3 meses y medio llevaban las Cortes cerradas y el 1 de octubre se abren. Al mes siguiente, los republicanos federales que habían abandonado el Congreso de Diputados vuelven, debido a que en diciembre de 1869 Plin restableció las libertades constitucionales y acabó el estado de excepción. Cuando llevaban poco tiempo abiertas, el ministro de Hacienda Figuerola volvió a resucitar la vieja polémica de 1854, acusando a María Cristina y a su hija Isabel II de haber robado las joyas de la corona valoradas en 78 millones. Denunció la desaparición también de muebles renacentistas de los sótanos de palacio que se habían producido con el cambio de la dinastía de los Austrias a los Borbones. Esta denuncia de un miembro del gobierno fue estudiada por el presidente del gobierno, Prin, que nombró una comisión para investigarlo. Ya sabe que cuando se nombra una comisión en el Congreso es como no hacer nada, y esto es lo que ocurrió con la denuncia de Figuerola. No se hizo absolutamente nada.